Queridos hermanos, buenos días. Hoy la liturgia de la palabra nos presenta dos actitudes frente a Dios. La humanidad del publicano y, podríamos decir, la soberbia del fariseo. La lectura primera y el Evangelio son una exhortación a cultivar en nuestra vida el don de la humildad y la pobreza de espíritu frente a Dios. El Señor nos dice hoy, el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. La primera lectura nos habla de la justicia de Dios. Él escucha las súplicas de los humildes. Nos recuerda también que Dios siempre toma como suya la causa del hombre, del pobre y humilde, y desprecia al orgulloso. Porque nuestro Dios es un Dios que mira y asume la historia humana y toma posición decidida a favor de la justicia del pobre y humilde. La lectura del libro del Eclesiástico nos revela que la oración, la súplica y el grito de los pobres se ocupa a Dios. Él no hace oídos sordos a los gritos. Él sale a favor del que suplica. Entendamos que Dios es justo y su justicia es para con toda persona que sufre cualquier estado de injusticia a causa del mismo ser humano. Dios está del lado de la persona que sufre por causas diversas. En estos días, como bien sabemos, en donde la pobreza no solamente toca las puertas, sino que está dentro de muchos hogares bolivianos. El Señor acoge la oración humilde y de quien reconoce su pequeñez y pone su confianza y esperanza, no en su propio poder y fuerza, sino únicamente en el amor misericordioso y la compasión de Dios. La realidad humana, como sabemos, es muy diferente. La sociedad y los grupos humanos desprecian y discriminan. Teóricamente, en la sociedad todos somos iguales, con los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Pero en la práctica, la realidad es diferente. Hay corrupción, hay tráfico de influencia, injusticia, mentiras y muerte. Pero es bueno también que tengamos presente que pobre no es solo el que padece de lo elemental para tener una vida digna. Pobre es también quien padece injusticia y abusos de poder a todo nivel. Son pobres nuestros indígenas y campesinos de nuestro Beni, a quienes se pretende despojar de lo único que tienen, sus tierras. Ante la realidad del Dios en quien creemos y esperamos y de la sociedad en que vivimos, debemos buscar como cristianos situarnos no con una actitud meramente moralista de condena y absolución, o que busca culpabilizar a otros para tranquilizarse momentáneamente, sino que debemos situarnos con la actitud humilde del publicano del Evangelio que reza a Dios diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. El Señor nos dice hoy que aquel hombre arrepentido regresó a su casa justificado.
Démonos cuenta que a pesar de las adversidades y dificultades que vemos y vivimos en todos los tiempos, los católicos, los cristianos, estamos llamados como Iglesia de Dios a no perder la esperanza y creer que todo es posible si de verdad hay verdadera voluntad. Dios no nos abandonará nunca, porque nuestro Dios es el Dios que oye el grito desesperado del que sufre a causa de las malas acciones y decisiones del mismo ser humano. Todos los gritos son escuchados por Dios, que es justo y que en su justicia no se parcializa contra el pobre ni contra el humilde. Queridos hermanos, la parábola del fariseo y del publicano toca el tema de la oración y de la relación con Dios que debe tener el ser humano. El publicano, a pesar de su mala conducta, de probablemente haber sido estafador, corrupto o ladrón, se pone frente a su propia verdad y pide perdón. Con su oración comienza su salvación y Jesús elogia su modo de proceder, no porque lo que haya hecho antes, sino a partir de aquel momento de arrepentimiento. El publicano toma conciencia del mal que ha hecho y pide perdón. Al contrario, el fariseo se muestra arrogante y orgulloso y nos dice el Evangelio hoy, él no volvió justificado por Dios a su casa. Queridos, el domingo pasado la Iglesia celebró en el mundo católico el Día Mundial de las Misiones. Todo bautizado como testigo del Evangelio de Jesucristo está llamado a revisar su vida, a revisar nuestra vida, nuestra relación con Dios y con los hermanos. Esa vida que se manifiesta en nuestro comportamiento y nuestro modo de ser y de vivir cristianamente. Por eso el Señor hoy en el Evangelio nos desafía cuando nos dice: todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Recordemos una vez más que la opción preferente de Dios por los pobres y vulnerables es constante. De ahí el fundamento de la promesa de que Dios siempre atenderá los gritos del pobre e indefenso. Ante Dios, el fariseo no es el justo que aparentaba, porque se fiaba de sí mismo y de los méritos que había acumulado. El justo es el publicano, porque se fía del amor misericordioso de Dios. Justo es aquel que reconoce sus pecados y limitaciones personales y se entrega confiado al perdón y la misericordia de Dios. Queridos hermanos, ahí está una lección que debemos recordar siempre, no solamente cuando escuchamos la palabra de Dios, sino en el transcurso y en el caminar de nuestra vida en este mundo en donde Dios nos ha puesto. Él nos conceda la fortaleza para no acobardarnos y la valentía para saber levantarnos cuando caemos. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.